lo han pedido durante toda la semana a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cuánto de impuesto tengo que pagar cuando hago una compra-venta de una vivienda? ¿Quién paga? ¿El que vende? ¿El que compra? ¿Qué impuestos pago? La alcabala, el impuesto predial, el impuesto a la renta. Y para ello estamos el día de hoy con un experto abogado tributarista, gerente legal tributario de Perú Contable. Es el licenciado Carlos Arena, que creo que ya lo tenemos a través del Zoom, ¿no? Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Me pueden oír? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, por supuesto. Fuerte y claro. Sí. Cuando Muy nosotros bien. Qué gusto compramos saludarlos. Sí. una vivienda, ¿no? ¿Qué impuestos debemos pagar? ¿Por qué pagamos estos impuestos y qué representa cada uno? Le hago una pregunta genérica para que usted nos ordene los temas. Muy bien. ¿Hola? ¿Sí? Sí, escuchamos claramente, licenciado Carlos Arenas. Sí, a ver, veamos. Cuando nosotros hablamos de la tributación inmobiliaria o del pago de impuestos, debemos hacer una división, ¿no? Entre lo que hace una actividad inmobiliaria propia de las rentas generadoras de tercera categoría o actividad empresarial, y por otro lado, algo bastante usual que hacen las personas naturales que venden un inmueble. Cuando se trata de una persona natural que vende un inmueble y no es una persona habitual, es decir, no tiene un negocio de venta de inmuebles, sino que tiene la necesidad de vender uno o hasta dos inmuebles en un periodo tributario, va a pagar el impuesto a la renta siempre y cuando esté en los supuestos. Y por otro lado, quien adquiera el bien va a estar sometido a pagar el impuesto de alcabala, que es un impuesto municipal, ¿no? Por otro lado, cuando se habla de la transferencia del inmueble en general, los notarios lo que hacen es verificar que impuestos se encuentren totalmente pagados, ¿no? Es decir, que el vendedor haya pagado el impuesto a la renta correspondiente, o a la renta el impuesto municipal, que en este caso sería el impuesto predial, y los arbitrios municipales hasta el periodo en donde se está transfiriendo, y por otro lado, el adquirente que va a pagar el alcabala, ¿no? Eso es lo que usualmente se debería pagar. Pero, como bien lo manifestaba hace unos momentos, existe la situación en la cual no se paga el impuesto. Por ejemplo, si yo vendo una casa habitación, ahora, ese tratamiento de casa habitación tiene un tratamiento que no es de acuerdo a nuestro lenguaje coloquial, sino que la casa habitación, si yo vendo o enajeno un inmueble por la cual no estoy generando ganancias, tampoco voy a pagar el impuesto a la renta. O incluso si yo adquirí ese inmueble antes del 1 de enero del año 2004, la venta o enajenación de ese inmueble tampoco va a estar sujeto al impuesto predial, al impuesto a la renta, ¿no? Esos son algunos de los supuestos en los cuales nos movemos para efectos de los pagos de impuestos en las transferencias de inmuebles. Muy bien. ¿Nos puede comentar, en el caso del impuesto a la renta, a qué se refiere con habitualidad? Yo puedo tener un departamento, otro departamento, soy propietario de 2 departamentos. ¿Ambos son mi casa habitación o solamente uno de ellos? Si vendo donde resido, ¿pago impuesto? Y si vendo el otro donde no resido, ¿pago impuesto? Muy bien, excelente pregunta. Fíjense, cuando nosotros queremos hablar de la casa habitación, como les mencionaba hace unos momentos, no se regula exactamente por un lenguaje coloquial, ¿no? Si nosotros conversáramos fuera del ámbito de la tributación o del impuesto a la renta, la casa habitación es el lugar donde habito, ¿no? El lugar de mi residencia habitual, generalmente. Sin embargo, para efectos de la ley del impuesto a la renta, el reglamento de la misma ley en el artículo 1A me dice qué cosa es casa habitación. Y me menciona 3 supuestos: que sea única propiedad, que permanezca en mi poder por un espacio no menor a 2 años
y que no sea utilizado de manera exclusiva, o sea, me da la posibilidad de utilizarlo parcialmente para un negocio, para industrias, para artes, etcétera. Entonces, eso es la casa habitación. Si yo tengo dos inmuebles y quiero vender uno de ellos, empezamos ya que ninguno va a ser casa habitación. Bien. Porque el primer supuesto que nos da el reglamento es que yo tengo una sola propiedad. Sin embargo, el mismo reglamento me dice, si tú decides vender un inmueble, entonces el que quede, si cumple con los otros requisitos, sería casa habitación. Así yo no habite en él. Incluso, si yo decido vender los dos inmuebles en un solo acto, en un solo contrato, también me dice cuál sería casa habitación. Y el reglamento me dice, es casa habitación aquel que tiene menor valor, ¿no? Por tanto, pagaría el impuesto a la renta, el 5% de la diferencia, es decir, de la ganancia, por el inmueble de mayor valor, y el inmueble de menor valor terminaría siendo la casa habitación, es decir, no se tributaría. La otra parte que me habías preguntado, José, es sobre el tema de la habitualidad, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es la habitualidad para efectos tributarios? Básicamente lo que hace el fisco es cuidar que una persona que se dedica a la venta de inmuebles no pague como rentas de segunda categoría, rentas de capital, sino que pague como una actividad empresarial. Bien. Y en ese sentido, el artículo 3, 4 y 5 de la ley del impuesto a la renta la regula. Y nos menciona que la habitualidad inicia a partir de la tercera venta que se realice en un ejercicio gravable. No hay que considerar que el ejercicio gravable para efectos del impuesto a la renta, que es un impuesto de periodicidad anual, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, en ese caso, a partir de la tercera venta, ya se habla de la habitualidad. Y la habitualidad no te prohíbe vender un inmueble, sino que te regula o te manifiesta que deberías tributar como rentas de tercera categoría, es decir, pagar impuesto a la renta y pagar el impuesto general a las ventas también, porque ya se presume una actividad inmobiliaria o de construcción. Licenciado, hay muchos televidentes que son autoconstructores. Están en una zona residencial de densidad media, les permite sus 4 pisos más azotea. Entonces, ellos construyen sobre su vivienda. Primer piso, segundo piso, correcto, tercer piso. ¿Qué pasa si este autoconstructor, no teniendo los pisos independizados, o sea, es una sola casa, se le ocurre vender el último piso, el cuarto piso, con una minuta compra-venta, ¿no? Él tiene que pagar la diferencia, entiendo, de una renta, pero él lo ha construido. Y es su primera venta. ¿Tendría que pagar impuesto y cómo lo haría? Muy bien. En este caso, como manifiestas, no hay independización. Por tanto, hay una unidad matriz. Y vamos a suponer que si son 4 pisos, hay que ponerle cuotas ideales para hacerlo más rápido, bien, el ejemplo, y más entendible. Niveles, sí. Cada uno de los departamentos o cada uno de los pisos tiene el 25%. ¿Okay? El 25% de acciones y derechos. Entonces, él va a pagar en función de a cuánto ha vendido. Ahora, como tiene acciones en un 25%, acciones y derechos en un 25% que está transfiriendo, lo que la norma te dice es que para determinar el impuesto a la renta es el valor de la venta, ¿no? O la renta que nos habla la materia, menos el costo computable. ¿Qué cosa es el costo computable? Aquello que yo invertí para tener ese bien. Entonces, más allá que no se haya independizado, si esta persona, si este vendedor puede acreditar la inversión que ha hecho, materiales, claro, servicios profesionales, él va a poder deducir esa inversión que ha realizado del valor de la venta a esa ganancia actualizada por un índice de corrección monetaria que aparece mes a mes. A esa ganancia se le va a aplicar el 5% y ese sería el impuesto a la renta que pagaría, ¿no? Ese sería el impuesto a la renta que pagaría. Ahora, ¿qué sucede si él va a vender un bien que ha sido adquirido antes del 1 de enero del año 2004? No tendría que pagar impuesto, ¿no? No habría que pagar impuesto, él simplemente vendería,
¿Por qué? Porque normativamente está excluida la responsabilidad de pagar el impuesto, ¿no? Y eso es importante que sepan los contribuyentes, porque he visto en muchos casos que hay contribuyentes que han pagado impuesto a la renta, incluso que han pagado impuesto general a las ventas por la transferencia de inmuebles cuando no deberían hacerlo, ¿no? Y la SUNAT te va a recibir el impuesto. Ya si tú no se lo solicitas en devolución, con el procedimiento adecuado, pues la SUNAT tampoco te lo va a devolver de parte, ¿no? Porque el Código Tributario nos dice que las solicitudes de devolución, como procedimientos no contenciosos, son a instancias de parte. Es decir, si tú no las solicitas, no te van a dar la devolución. Muy bien. En caso, para seguir con el mismo ejemplo, este autoconstructor independizó sus niveles, ¿no? Cada uno un departamento independiente con su partida registral. En alguna de las ventas de cualquiera de esos departamentos, ¿tiene que pagar IGB? Muy bien, ahí hay una situación bastante interesante, fíjense. ¿Por qué? Porque SUNAT en algún informe manifestó que al haber independizado y al tener partidas registrales nuevas, entonces significaría que es un nuevo inicio de esas unidades inmobiliarias. Pagaría IGB desde un punto